Bienvenidas al programa Soy Mujer. Aquí estamos de nuevo juntas, en esta ocasión con el propósito de conocer y honrar a mujeres valientes que en un momento de su vida aceptaron el llamado de Dios para dejar su tierra y comenzar una etapa nueva en otro país. Un reciente estudio nos dice que el 25% del crecimiento económico en España es gracias a las personas de otros países que viven y trabajan aquí. En el ámbito de la Iglesia, la aportación de mujeres cristianas misioneras también nos ha enriquecido muchísimo, y hoy lo vamos a descubrir con el ejemplo de alguna de ellas. Presentamos ya a nuestras invitadas especiales de hoy. Bienvenidas al programa Soy Mujer. Manuelina de Jesús, bienvenida. Muchísimas gracias. Priscila Gómez. Gracias, corazón. Ana Macías. Un placer. Y Yolanda de Nogales. Feliz de estar aquí contigo. Y yo también de que estéis en un nuevo programa de Soy Mujer. Es un privilegio teneros aquí conmigo, con todas nosotras. Bienvenidas. Pues vamos a empezar. Y la primera pregunta que quiero haceros va a ser igual para todas, ¿verdad? Porque es el programa de misioneras aquí en España. Entonces, ¿por qué habéis venido aquí a España? ¿Qué te ha movido a dejar tu tierra y venir? ¿Por quién empezamos? A ver, Priscila, que te tengo ahí. Porque vosotras habéis llegado y sois madre e hija. Entonces estáis como unidas, ¿no? Así mismo, hace ya 24 años, justo por el atentado de las Torres Gemelas, en ese día viajé a España y Dios movió las circunstancias para que estuviéramos ya tantos años. Y en aquel entonces fue debido a mis padres haber recibido palabras proféticas de que estaría en el extranjero bendiciendo familias. Y usó circunstancias como siempre, si las aguas no se mueven, uno queda tranquilos. Entonces hubo circunstancias que nos llevaron a llegar a España y aquí estamos enamorados sirviendo al Señor desde mis 14 años. Muy bien, no te preguntaremos la edad que tienes ahora, pero muchos años llevas aquí siendo con tu esposo pastores en una iglesia. ¿En qué iglesia? Estamos en Comunidad Evangélica Maranata. Y de ahí tenemos varias misiones, estamos en Getafe, estamos también en Fuenlabrada, luego hay Perú, los Estados Unidos, también en República Dominicana, en Mozambique, África, sí. Y aquí por España estamos también en Toledo y en Murcia. Gloria a Dios, pues bienvenida, qué bien que estés aquí en España con nosotros. Es un placer. Sí. Manuelina, ¿y tú qué tal? ¿Cómo todas esas preguntas que te he hecho, cómo llegaste? Pues, como disse minha hija, ¿no? Como disse minha hija Priscila, teníamos promesas del Señor y el Señor movió la circunstancia y por eso hemos venido y también teníamos sueños, ¿no? De dar estudio a nuestras hijas fora del país. Entonces todo fue cosas preparadas por el Señor, ¿no? Y al final de todo el día de nuestra bendición, cuando nuestro pastor presidente general fue nos bendecir, orar por nosotros, entonces ele disse que nosotros pensábamos que venían aquí más enfocado en lo financiero, en cosas materiales, pero el Señor nos estava enviando como misioneros. E que seria uma grande obra e que o Senhor nos usaria muito em bendecir as famílias, não? E aí hemos visto como a aprovação do Senhor, ajudamos a fundar o Ministério Maranata, não? Que hoje são os pastores presidente José e Priscila. Hemos ajudado em esta tarefa e hemos pastoreado 14 anos em Fuenlabrada. E o Senhor tem nos bendecido também. Hemos visto famílias, como foi
hablado, profetizado antes, hemos creído, e o Senhor cumpriu, que hemos visto matrimônios que estavam separados há 8 anos, o Senhor restaurou, se casaram novamente. Qué bien. E outros que por 5 anos ou 5 meses, estavam separados também. Hemos estado ao lado deles, ajudando em consejeria, oração, e o Senhor restaurou também o matrimônio. E muitos outros que houve pastores que diziam, bueno, se vosotros querem cuidar estes matrimônios, cuide, porque eu já los abandono porque não há solução. E hoje são famílias bem-sucedidas aqui, não? E o Senhor tem bendizido a várias famílias de vários países, não só de nosso país. De nosso país e os demais são, há família que é argentina, há outros que são chilenos, há espanhóis, não? E assim o Senhor tem bendizido várias nações, cumpliendo su promesa. Amén, cumpliendo su palabra. Sí. Y Manuelina, no sé si lo habéis dicho, pero es que como hemos estado hablando antes, venís de Brasil, y dinos de qué ciudad y cómo se llama tu comarca, o tu provincia, porque es muy bonito. Mira, yo vine de un pueblo pequeño que se llama Presidente Médici, Rondônia, pero yo nací soy de Vitória en el Espíritu Santo. O sea, la ciudad del Espíritu Santo y la provincia Victoria. ¿O al contrario? No, al contrario. La capital es Vitória y la provincia es Espíritu Santo. Y tú eres Manuelina de Jesús. Yo soy Manuelina de Jesús. Todo como muy bíblico. Muy bien. Así que, y el origen del nombre viene de Emanuel, ¿no? Manuelina viene de Emanuel, también. Que significa Dios con nosotros. Gloria a Dios. Así es que soy, como dice, rebendecida. Amén, amén. Muchas gracias. Bueno, vamos por este lado. ¿Quién empieza? Porque lleváis muchísimos años vosotras también aquí en España. A ver, Yolanda. Bueno, venga, pues, ¿por qué estoy en España? Sí. Por allá en los años 90 yo tuve claro, ¿verdad? En una reunión de oración, era estudiante de la escuela bíblica y Dios trajo, estábamos orando por las naciones y nos tocaba orar por una nación, pero Dios trajo en aquel momento a mi corazón España. Y asumí que era algo sobrenatural y después Dios fue confirmando. Estuve en comunicación con algunos organismos como OM y me empezaron a enviar información acerca de la necesidad de evangelizar y las comunidades. La organización que se llama Operación Movilización, había alguien a cargo de España que vive, no le conozco, que está en Cataluña, Pedro Arbalat. Él más de un año estuvo enviándome estadísticas y conclusión, que esa es una de las razones. Dios tocó mi corazón y aquí estamos. Y aquí llevas muchos años. ¿Has formado una familia aquí también? Me casé, yo vine en el año 96, soy de México y hace 29 años que estoy aquí. Vine en el 96, nos casamos en el 99. Y Dios nos ha bendecido con una hermosa familia. O sea, que yo vine a conquistar y me conquistaron. Muy bien. Sí, gracias. Y Ana Macías, tú también llevas muchísimos años. Ya llevo 38 años aquí en España. Toda una vida. Toda una vida. Aunque no he cambiado mucho el hablar, pero me siento ya una española más. Y dando gracias al Señor, porque a los 9 años tuve una visión donde vi el mapa del mundo y un lugar que se iluminaba como con una antorcha, pero no entendí nada. Lo único que sé que yo sentí la paz del Señor, el amor de Dios, la presencia de una manera especial, y después quedó velado. Me acordé al otro día y nunca más, hasta los 28 años, donde mi pastor, llegando de Europa, habló específicamente de España, y recuerdo de que cuando él hizo el llamado,
él hizo un llamado de ofrenda y yo en ese momento no tenía nada para dar. Sin embargo, yo le dije, Señor, te ofrendo mi vida. Y cuando expresé esto, caí sin que nadie tocara, caí al suelo y tuve la visión de los 9 años. ¿Cuál era el lugar que se iluminaba? Era Madrid y toda España. Era una antorcha en el centro que iluminaba toda España. Y ahora el trabajo que estoy realizando justamente es ese, llegar, encender la iglesia, avivar, ¿no? Y ver el poder de Dios respaldando, dando gracias al Señor por todo su respaldo en este tiempo. Qué bien. ¿Y vienes desde? Vengo de Mendoza, una provincia en el centro oeste, pegada a Chile, y pertenece a la Argentina. ¿Y cuál es la misión en España y qué dificultades habéis encontrado cuando llegasteis aquí? Entonces empecé a congregar en una iglesia y el pastor era argentino. Y la pastora yo entendía mejor, pero el pastor no me le entendía nada. Pero aprendí a amar, ¿no? Y yo sabía, estaba segura de que el Señor me había traído aquí con un propósito. Porque si vamos a hablar, son mucho que contar, ¿no? Pero entonces ahí yo me puse a orar y el Señor me fue enseñando a hablar el idioma. Pero mientras eso, hemos afrontado problemas também, por exemplo, que quando vine meu esposo vino primeiro, 5 meses depois, vine eu e meu yerno, Oséias, não? Que em isto então não era novio de minha hija, que quedaram de novio muito adolescente. E então ele vino comigo e tinha a dificuldade aí porque as niñas havia quedado com minha madre em Brasil. Então estes foram alguns problemas, pero logo lo mais o Senhor nos bendijo em todo e pois comida, todas estas coisas para nós outros hemos cambiado que hasta hoje hemos cambiado muito, nós comemos mais a comida espanhola, é tanto que a igreja, não, muitos brasileiros, por exemplo, começam o ministério falando castelhano e com todo, e nós outros, por mais difícil que foi o idioma, hemos esforçado aí para y lo hablas muy bien, hablar. Muy bien, el castellano. Hemos esforçado muito e amamos Espanha e depois de anos, não, que estávamos aqui, o Senhor permitiu que minha esposa tenha 5 ictus, então também foi um problema que grande que hemos afrontado, não? Pero o Senhor hizo um milagre que quando os médicos nos disseram que ele tinha de 15 a 20 minutos de vida e que devíamos chamar se houver algum familiar que estivesse bem cerca, era estes minutos que ele tinha de vida. Pero hemos creído ao Senhor e o Senhor restaurou a vida de meu esposo, não? Devolveu, podemos dizer assim, que quem tinha 15, 20 minutos de vida, não? E hoje, meu esposo, graças a Deus, sigue com vida e dentro de lo que cabe está bem, todavia está ajudando na obra, ajudando na palavra, não? Então, se o problema, o Senhor nos ha dado vitória. Enfrentamos estes problemas, foi os mais grandes, não? Sí. Pero o Senhor nos ajudou e nos bendijo em tudo. Qué bien. Le damos muchas gracias a Dios. Graças ao Senhor. Sí. ¿Y tú, Priscila? Pues al llegar, llegué con apenas 14 años y me adapté. La verdad que Dios ha sido bueno. Llegué y dificultades así no he tenido, sino que llegué adaptándome. Lo único que era un choque cultural, porque como mi mamá decía, yo ya vine de novia con mi esposo, que hoy es mi esposo. Entonces era que la gente decía, estás loca, ¿cómo es que te vas a casar? Estaba haciendo bachillerato y nos fuimos de una temporada como ahora en verano
a casarnos en Brasil. Entonces ese choque la gente como que no aceptaba, sentía como cierta resistencia, ¿no? Y como así que tan joven te vas a casar. Los profesores trataban de conversar conmigo, cambiarme de idea, preguntando si mis papás me estaban obligando a hacerlo, pero súper bien. Así que solo esto de que la gente no, hasta hoy me ven, como hablábamos antes, ¿no? La pastora Ana decía, pero no te imaginaba con una hija tan grande. Y entonces, de ver de tan joven, como hablábamos en el coche, de ver que Dios ha tenido siempre prisa conmigo, porque nunca estuve en mis planes casar tan joven, más el Señor tenía prisa de usarnos en el ministerio. Entonces, después hemos visto cómo Dios necesitaba, y desde niña tuve este privilegio de nacer en un hogar cristiano, y aquí el Señor tenía prisa con nosotros, y así que aquí estamos. Para toda la obra que Para habéis hecho y lo que queda Sempre por muy, hacer. sempre muy obediente y muy dedicada, ¿no? Sí, gloria a Dios. Gloria Qué al bueno Señor por tener eso. una hija obediente y dedicada a los Siempre. planes de Dios y a las cosas de Dios. Gracias. ¿Qué cualidades pensáis que son necesarias para una mujer misionera que quiere salir a las misiones, que quizás pueda ver este programa en Solidaria TV o en el YouTube del Consejo Evangélico? ¿Qué cualidades pensáis que debe tener? Yo pienso que para mí el punto 1, la fe inquebrantable. Yo creo que alguien tiene que tener esta convicción del llamado, donde Dios también lo trajo. Segundo, yo creo que saber el lugar de la realización del propósito. Con fe, estoy segura de dónde Dios me tiene para mí, lo que tiene para mí, y luego existe el lugar de nacimiento, la tierra de nacimiento y la tierra del propósito. Entonces, saber dónde es que Dios me quiere, porque es allí donde Él nos va a hacer fructificar, ¿no? Y luego amar el lugar donde Dios, pedir al Señor, porque mucha gente está en un lugar y está pensando en el país, ¿verdad? Como hablábamos, corazón, en la con su cultura, corazón, en la comida, en la familia. Todo eso de cierta manera es normal, pero yo creo que hay que buscar estar apasionados. Yo sé más cosas de España que de Brasil, entonces me ha apasionado. Entonces el amor hacia el lugar donde Dios te llamó. Yo creo que también es clave esas 3 cosas. Muy bien. Sí, Por muchas otras que hablar, ¿verdad? Sí, Sí, y sí. creo que también es tan importante, hablándolo a nivel de amor, ¿no? El amar hacia el otro también, porque hay tantas diferencias a los comienzos, tantas heridas, tantas situaciones, donde nosotros, si tenemos amor por nuestro semejante, vamos a poder ser pacientes, esperar, porque hay que saber, los primeros tiempos son difíciles como misionero, hay que saber esperar hasta que se abre el panorama, hasta que se abre el camino, y tenemos que tener ese corazón de perdón y de amor, y ese corazón de paciencia. Allí es a donde más nos vamos fortaleciendo en el Señor, y por algo dice que el amor todo lo puede. Creo que esa fue la bandera sobre mi vida desde el comienzo. La palabra de Dios nos habla de esa bandera del amor, ¿no? Sí. Y si yo puedo amar, lo voy a soportar, porque el llamado conlleva sacrificio, conlleva entrega, conlleva dejar profesión, porque yo dejé mi profesión, y entrar en un ámbito espiritual también diferente, porque nuestros países han estado en avivamiento, y cuando llegamos aquí, a los comienzos parecía que uno sentía una nube, un peso de tinieblas, porque entraba, estoy hablando de muchos años atrás, ¿no? Sí. Y donde la pastoral hablaba y decía, salimos a Portugal y experimentamos un avivamiento, pero aquí estamos esperando todavía ese avivamiento. Entonces estábamos tomando posesión de la tierra con toda entrega, quizás muchas veces incomprendido, pero ¿cuál fue la bandera que yo puse en mi vida, Ana?
tienes que amar, y tienes que amar a la gente, y tienes que amar a los ministerios de aquí, tienes que llorar por ellos también. Sí. Y así fue como salía a las calles y me quebrantaba, venía el Espíritu de Dios y me quebrantaba por las vidas. Creo que ese es el llamado de amor y de entrega que nos enseñó Cristo también al morir por nosotros. Sí, esa era su mirada y su corazón. Sí, totalmente de acuerdo con Priscila y con la profeta Anita. Tiene que haber una seguridad de que es Dios quien te está llamando. Totalmente. Yo me acuerdo que personalmente cuando tomé ese paso de fe, venía en el avión sin conocer a nadie. Tenía comunicación con algunas personas, pero no les conocía, no les había visto nunca, pero tenía mucha paz en mi corazón. Por lo menos yo estuve orando más de 4 años y yo era ya pastora en México. Pero quiero recalcar eso, esa pasión, ese amor. Yo veía a las personas, por ejemplo aquí en Madrid, esa situación que continúa, los jóvenes, esas borracheras. Sí, el botellón. Lo del botellón. Y todas esas situaciones que yo me acuerdo que miré un documental y yo acabé, decimos aquí, hecha polvo en mi corazón viendo todo eso. Una cosa es tener la información, pero luego cuando uno entra en contacto con lo que es la sociedad y veía, como dice la profeta Anita Macías, yo veía a los jóvenes, los ancianos, que es uno de los, vamos a decir, sectores de la sociedad con tantísima necesidad, y yo sentía un amor, y todavía, y gracias a Dios, Dios nos ha dado, voy a decir, nos ha dado el honor, el privilegio inmenso de ganar personas de la tercera edad para el Señor, una experiencia tan linda. Entonces uno se apasiona. Yo ya no pensaba en regresar. Mucha gente me dice, bueno, ¿encontraste tu amor? Sí, el Señor puso un caramelo, ¿verdad? A mi esposo apasionado. Pero con toda honestidad y transparencia, pensar en todas esas personas cuando uno se monta en el metro, en el bus, o cuando vas por las calles y los ves y tu corazón se conmueve. Y no hay más que una sola cosa, ¿verdad? Y uno llora y clama y dice, Señor, que sean salvos. Dame lengua de sabios, Señor. Para hablarles este mensaje tan poderoso que tenemos, que es el mensaje de la salvación. Así es. De reconciliar al mundo con Dios, ¿verdad? Amén. Manuelina. Pues yo también, yo confirmo lo mismo, ¿no? Que como dice mi hija pastora Priscila, el amor, ¿no? El amor es el principal en todo. Por ejemplo, yo lo que más me impactó, yo siempre, como he dicho, ¿no? En el principio, ya salí de Brasil, una de las cosas principales preocupando con la familia, ¿no? Y cuando nos amamos nuestra familia, entonces miramos las otras familias también y sentimos amor y compasión por ellas. Yo recuerdo que el Señor nos permitió trabajar, ¿no? Conocer muchas personas, ¿no? De varios niveles en la sociedad, pero el Señor me permitió orar, bendecir personas que eran jefes míos, por ejemplo, que eran médicos, que estavam com um hijo que tinha problema, que suponiam que era por toda a vida, e o Senhor nos permitiu orar por Pablo, e ele foi sanado, e hasta hoje temos amistad, não? E então vemos o sofrimento de las pessoas, de las famílias, porque a dificuldade, o problema não vem só para vem para toda a classe de pessoas da sociedade. Assim. E quando nós outros amamos, sentimos compaixão por eles e nos posicionamos na presença do Senhor em oração, em súplica, às vezes conselhos que às vezes eu quedava pensando que muitas das vezes eu tenho várias amistades com a gente que
que trabajaba y la gente venía a hablar conmigo, contar sus problemas, ¿entiende? Entonces, yo creo que si no tenemos amor, escuchamos y nos da igual. Pero cuando sentimos amor y compasión, entonces vamos clamar, sentimos el dolor de esta persona, no empatía, y podemos clamar a uno que todo puede, como Dios decía, mira, yo no puedo hacer mucho, pero yo puedo clamar a Dios. Y al final la gente decía a mí así, mira Manuelina, hasta hoy me llama y me dice, mira, yo estoy con eso y este problema, y tú que tienes amistad con el de arriba, con su Dios, pues, me ayuda, por favor. Habla con él, a ver si me contesta. Sí, entonces de verdad que el amor es la base de todo, ¿no? Sí, es la llama que nos lleva a conquistar el corazón de Dios y de las personas también. Siempre tenemos alguna mujer de la Biblia que su ejemplo nos inspira y nos da fuerzas. Me gustaría saber quién es esa mujer para vosotras y por qué habéis elegido esa mujer de la Biblia. A ver, por este sector de aquí. A ver, Ana. Bueno, tengo dos. Si tengo que elegir por una, Ruth, por la entrega y el dejarlo todo, ¿no? Yo creo que siempre hay cosas que nos marcan, ¿no? Dejas tu familia, dejas todo porque hay un llamado del Señor. Entonces la puedo poner como ejemplo a ella y cómo sin saber en estar en una tierra que no era su tierra, cómo Dios también la encaminó y guió para todas las cosas. Y creo que cuando hay un llamado de parte del Señor, si el Señor lo dijo, que muchas veces puedes estar tan fortalecida y en el alto y otras veces llorando, entristecida por ciertas situaciones, ¿no? Pero qué bueno es que cuando hay una mujer de la Biblia que enfrentó momentos duros y difíciles, al igual que María, creo que estas son las dos mujeres, para mí las tengo que mencionar, porque ella al punto de casarse, todo cambia para ella sin comprender ni entender que iba a ser la madre del Salvador, pero conllevó sufrimiento su llamado. Y a veces hay llamados marcados con sufrimiento. Y yo quiero alentar también a esos llamados, porque llega también la hora de la bonanza, pero a veces hay que pagar un precio duro. María tuvo que pagar el precio más duro de ver a Jesús, a su propio hijo, morir en la cruz del Calvario por nosotros, ¿no? Y dice que todo lo confería en su corazón. Y cuántas misioneras que estamos aquí, que quizás ahora recién están llegando también y que tienen guardado todo allí en su corazón. Pero si la conexión es directa con el cielo, el llamado ha sido establecido en su vida, animarlas a que no teman, porque Dios va a cumplir, va a fortalecer, va a animar y nos va a llevar al buen puerto. Amén. Amén. Estamos contigo, Ana. Yolanda. Totalmente de acuerdo. Hay dos mujeres, hay muchas, pero hay dos que siempre han sido una inspiración para mí. Una de ellas es Esther, ¿verdad? Que a pesar de sus circunstancias y su situación, como ella fue llevada al trono y sin saberlo, ¿verdad? Y sin imaginarse, Dios la usó, la sacó, se quedó huérfana, se quedó sin nada, pero Dios le había puesto un sello, eso sin duda, y su carácter. Madre mía, yo pienso en ella cuando ella tomó aquella decisión, aquella determinación tan radical y dijo, y si perezco, que perezca. Pero estaba decidida y estaba consciente que ella estaba en esa posición con un solo objetivo, de cumplir su misión. Entonces me identifico mucho. Hay otra que es Débora, una mujer de verdad de influencia, con un liderazgo muy marcado, profeta, juez, una influencia, y lo que era la cultura, ¿verdad?, de aquellos orientales. Conocemos, ¿verdad?, muchísimas cosas, pero no nos podríamos imaginar, yo por lo menos,
que dice que esa mujer se lo pasaba juzgando, bueno, etcétera. No me quiero alargar, pero es una inspiración, una mujer muy valiente y marcó un antes y un después en la historia de un pueblo tan hermoso como es Israel. Una mujer que de verdad no pasa desapercibida, es una inspiración para mí. Hay mujeres excepcionales en la Biblia, hay hombres, pero hay mujeres excepcionales. Sí. A ver, vamos a Priscila y Manuelina a ver qué mujeres han elegido ellas. Llevamos a Ruth, María, la madre de Jesús, A Esther, la reina Esther y a Débora, Débora. la jueza. A Pues ver, ahí voy a coincidir con las dos. Y qué difícil escoger difícil. solo una, ¿verdad? Creo que dos mujeres para mí, o cada una mencionó una de ellas, María y también Débora. Hubo una temporada en mi ministerio de que yo decía, todo lo que hablaba tenía mucho peso. Y todavía estaba descubriendo, todavía yo creía siempre creí que era mi marido el que tenía el llamado, desde que comenzamos el noviazgo con apenas 12 años. Entonces yo sabía que Dios tenía algo con él y yo decía, yo voy a ser una esposa de pastor y voy a comportarme, pero no quiero ser como en aquellos tiempos muchos hablaban muy mal de las pastoras y tal, y yo decía, no, yo me voy a comportar bien, yo quiero ser amada por la gente de la iglesia, pero yo siempre creí que era él el que tenía el ministerio y no yo. Entonces yo veía que poco hablaba porque no quería ser imprudente, entonces siguiendo la regla de Proverbios, el que calla pasa por sabio, entonces yo calladita y apenas a veces cuando abría la boca tenía mucho peso. Y me acuerdo que vino un pastor de los Estados Unidos y de ahí él dice, tú estás peleando con el Señor por tu forma de hablar, por tu tono fuerte, por tu manera de expresarte, pero Dios te levantó como una Débora en esta nación. Así que tu voz va a tener, cuando tú hablas, él me hablaba que era como el juez, ¿cómo es? El martillo que tiene, Sí. cuando está dictando decretos. Entonces, no pienses que eso es malo, sino que fue Dios que hizo así. Entonces ahí me comencé a apasionar, a estudiar la vida de Débora, comprar todos los libros acerca de Débora y ver su valentía en momentos donde la gente no tenía seguridad. Salir a la calle era un peligro y ver que ella allí direccionaba, guiaba, y este lugar debajo de la palmera, siempre buscando la dirección del Señor, lo que hay en el cielo para soltarlo en la tierra. Entonces para mí ha sido una inspiración. Y luego, como decía María, también la madre de Jesús, ahí me identifico por ser tan jovencita y tan dedicada a las cosas del Señor. No tener la madurez y decir, heme aquí. Entonces yo me sentía de esta manera, entrelazando, ¿verdad?, una con la otra. Me sentía esta María sin experiencia y todo el mundo pasa por sus fases hasta llegar a ser pastora. Y yo directamente fui consagrada pastora. Entonces yo decía, soy muy joven, apenas 21 años y siempre muy espontánea, muy alegre y tal, pero sí también muy obediente, muy temerosa del Señor. Entonces cuando el Señor llama, yo simplemente digo, Señor, yo no sé nada, pero heme aquí. O haga como María expresó, ¿verdad? Es tu sierva, haga como tú has dicho. Y así desde siempre he dicho al Señor, heme aquí, haga conmigo conforme tú digas. Entonces me identifico con María y con Débora. Qué bien. Bueno. Manuelina, ¿tú qué mujer escogerías? Ay, Dios. Qué difícil. Es que yo en mi adolescencia, aún cuando empecé a estudiar, a conocer la Biblia, ¿no? Yo cuando deparé con la historia de Débora, me impactó mucho. Y en aquello entonces, yo con 12 años, fue el primer impacto así que yo pasé, porque mi madre tenía una enfermedad en que los médicos no encontraban sanidad, no tenía cura en este tiempo, como disse, ¿no? Y entonces, con 12 años, yo oré por mi madre en una vigilia y decreté la salud y he dicho que ella estaba sanada y mi madre fue sanada de esta enfermedad. Pero yo pasé por muchas
luta também com isso, porque muita gente juzgava que não era de Deus, que tal coisa. E eu quedava, não, tinha 12 anos, não tinha muita experiência tampouco. E então, pero eu mirava, leía a história de Débora e dizia, não, pero eu não sabia nem explicar, entende? Não entendia bem, pero eu dizia, não, pero Débora ha hecho muita coisa. Só sabia dizer isto, eu falava comigo mesmo, não? E dizia, pero Débora ha hecho muita coisa. Pero esta mulher aqui dizia que era esposa, não? Profetiza, juíza. E em estes tempos, uma mulher a fazer todas essas coisas. Então eu dizia, bueno, eu não sei, pero eu sei que foi Deus. E, então, por todas as qualidades, cada dia que vai passando, que vamos conhecendo mais, não? Temos mais revelação, tenho mais admiração e aprendo muito com Débora. Que bien. Não? Porque veio aí que ela era uma mulher também que identifico com ela por el tema de ser esposa, não? Sim. Mulher de Lapidote. Sim. Então era mulher. Uma mulher que esforçava-nos, amando, cuidando sua casa, pero também cuidando, preocupando com o povo, se dedicou e se posicionou como madre de la nación. Sí, se autollamó ella. Sí. Despiértate Entonces, y haz algo ella, por este pueblo, ¿verdad? Sí, entonces esto me impactó, sempre me impactou muito. Desde minha adolescência aprendi muito com Débora e também com também algo forte assim, Abigail. Porque Abigail... Abigail. Ah, verdade, Abigail. Perdão. Porque ella teve um esposo rude, não? Que diz, terco, como diz assim. Pero ella foi sábia. Ela foi sábia e, por la terquedade deste homem teve um infarto fulminante, que é assim que diz a história, não? Sim. E esta mulher superou, não com suas próprias forças, mas com sabedoria. Com a Então, sabedoria de Deus. que de onde ela encontrou de Deus vindo a sabedoria, não? Então, não sei, como eu disse, não, que o Senhor me impacta muito com algo da família. Qué bien, Entonces, qué mujeres tan estupendas de la palabra habéis Así elegido. es. Qué estupendas. Y tengo otra pregunta para terminar. Seguro que tenéis un mensaje especial para todas las mujeres que nos están viendo. Una palabra de fe, quizás una palabra de amor, una palabra de ánimo, de esperanza. ¿Qué les diríais a todas estas mujeres que verán, que están viendo el programa y que lo verán en las redes sociales? Bueno, me gustaría dar una palabra de verdad de mucha esperanza, de ánimo, porque creo que Dios no desecha a nadie. Y dice la Escritura que Dios escoja lo menospreciado y lo vil para luego Él, ¿verdad?, hacer algo maravilloso. Y en la sociedad y en cualquier rincón del mundo siempre hay alguien que Dios está llamando, siempre. Y darles una palabra de ánimo. Tal vez yo me sentía descalificada en un momento, pero la cosa que determina es nuestra fe en Dios, nuestro amor y la decisión a escuchar el llamado y decir, me ofrendo. Tú hiciste, Señor, tantas cosas, diste tu vida, Señor, si para... Yo le dije así, Señor, yo te voy a entregar, si te sirve mi vida, te la voy a entregar completa. Creo que eso es algo determinante, no poner restricciones, ¿verdad? Para Dios todos somos valiosos y valiosas. Yo también creo que el trabajo en el Señor, lo que hacemos para Él, no es en vano. Y muchísimas veces veo en medio de las mujeres sirviendo al Señor que se sienten desganadas, sin fuerzas y quizás con muchas preguntas en su interior porque todavía no llega el cumplimiento de aquellas promesas, porque como mujeres, ya no solamente como siervas de Dios, sino como mujeres que amamos a Dios,
tenemos promesas de parte de Dios y necesitamos fortalecernos en ella, así como Abraham, que dice que él no se debilitó en fe, sino que se fortaleció en ella hasta ver el cumplimiento, porque siento en mi espíritu que vienen tiempos nuevos y tiempos de refrigerio en donde va a venir ese cumplimiento de la promesa, sabiendo que el trabajo que hemos hecho en el caminar de nuestros días tiene recompensa, pero no la recompensa quizás humana, ¿sabes? Que esperamos siempre la recompensa del otro, de los hombres. No, esa recompensa que viene del cielo y que Dios lo tiene muy en cuenta, que Él tiene en cuenta nuestros lloros, nuestras situaciones, nuestras peticiones, pero fortalezcámonos en el Señor y en la fe de Cristo, porque Él va a hacer conforme a su corazón y va a cumplir su palabra. Amén. Amén. Yo lo que digo a las mujeres, ¿no? Es que primero debemos entender que soy mujer y como mujer posicionar como eu, por exemplo, hemos hablado a mim que me inspirou muito, não, a Débora, posicionar aí, não desanimar em nenhuma situação que surja, seja na família, seja na saúde, seja qual seja a situação, não desanimar. Entenda que tu eres mulher, pero se tu crer, não, se nós outros creemos em Deus e colocamos verdadeiramente nossa fé em ação, crendo que Ele todo pode fazer por nós outros. Não há nada, nenhuma circunstância que, como mulher, não podemos vencer. Amén. Así es. Pues, ¿qué diría? Pues diría, sea feliz, disfrute. Hace unos años leí un libro de Joyce Meyer que se titula Celébrate. Entonces aprendí a celebrar la vida. La vida tiene altos y bajos. Si vamos a observar el panorama, las circunstancias, terminamos todo el mundo llorando y no hay clines que llegue para todas. Y seríamos personas frustradas en la vida. Pero yo creo que la clave es la alegría. Independientemente de lo que yo pueda estar pasando, decir como Nehemías miró al pueblo y dijo, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces, algo que yo siempre digo, sean felices, la vida es dura, pero es maravillosa. Entonces, vamos a gozarnos en el Señor, porque la felicidad no depende de lo externo, no depende de nuestro entorno, sino que depende de aquel que nos ha dado la vida, que es nuestro Señor. Y Él lo llevamos por dentro, ¿verdad? Muy bien. Entonces, es nuestro interior y es para que nos gocemos en el Señor. Amén. Con alegría. Amén. Ser Así feliz. es, así es. Qué buen consejo. Y habéis elegido mujeres que tienen un llamado específico, pero yo también quiero decirle a las mujeres que hay muchas otras mujeres en la palabra de Dios y que quizás parezcan invisibles, ¿verdad? Algunas hacen tareas, ponen madre de o hija de, pero para Dios no hay ninguna mujer invisible. Él nos conoce a todas y hay que seguir adelante, hay que encontrar amigas también, hay que buscar a Dios, estar unidas porque Dios tiene planes preciosos para cada una de nosotras. Y esta es una pregunta para Ana Macías. ¿Cómo ves, Ana, la obra de Dios en España en la actualidad y qué momento espiritual vivimos? ¿Tú piensas que estamos viviendo ahora? Tú que llevas tantos años aquí en España. Sí. Una de las cosas que Dios habló a mi corazón cuando yo llegué y que me metió en un ayuno largo que no imaginé tantos días, y Dios habló a mi corazón: hoy tú estás sola como latina en España, porque soy una de las primeras misioneras que llegó y yo estaba rodeada solamente de españoles. Y fue bonito eso porque dio crecimiento a mi vida. Pero el Señor después habló allí y me dijo, pero va a llegar un tiempo en donde yo voy a traer gente de todas partes del mundo y muchos latinos. No entendía por qué me decía esto el Señor hasta que luego me lo aclara, porque yo necesito fe
en esta nación. Y voy a traerlos para que ellos busquen de mí, clamen por el español, porque vendrá el avivamiento y serán fortaleza para la pastoral aquí en España. Y pasaron los años y ahora, cuando vino tanta gente de fuera, entendí tan preciso, llega ese tiempo. Por lo tanto, creo que la iglesia se tiene que levantar. Hay una orden de Dios: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, porque las tinieblas van a cubrir la tierra, pero sobre ti va a amanecer la luz. Y yo creo que ha llegado la hora de levantarnos, de dejar ese sueño, esa debilidad y decir: sí, Señor, voy a levantarme en tu nombre. Necesitamos tomar esa fortaleza y quitar toda depresión, porque sabes que en España hay mucha depresión y en medio de la iglesia ya hay jóvenes ya con depresión, aún jóvenes que se quitan la vida porque se sienten solos y la iglesia no, la iglesia tiene que ser un fuerte espiritual, empezar a guardar lo que tenemos dentro, fortalecernos, y hay un llamado de Dios a través de esa trompeta. Dice la palabra, y si me permites, sí, ya sé que el tiempo ha pasado, pero en Oseas 14:2 dice: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Y creo que esto son los tiempos a rescatar en medio de cómo está la sociedad, cómo está la moral, cómo está cambiado el derecho, donde la vida es nada, donde no hay respeto por la vida tampoco, y donde tenemos que entrar en pensamientos que no son las normas de la palabra, ni como Dios nos ha constituido a nivel familiar. Tantas cosas vamos a oír, pero creo que este es el tiempo de hacer sonar la trompeta. Nuestra voz tiene que ser esa trompeta de mando. ¿A qué? A buscar, a ayunar, a entrar en la presencia de Dios, porque viene un mover de Dios especial. Y yo lo percibo y creo que hemos entrado en este tiempo de avivamiento. Cuando fue la Pascua, algo que no había tenido en cuenta, Dios habló a mi corazón llegando a una iglesia en el coche para predicar. Este es el tiempo en donde podemos unir la Pascua española o latina o de Occidente con la de Israel, porque sabéis que Israel tiene un calendario diferente. De Israel es lunar y el nuestro es gregoriano. Y en medio de esto Dios me habló: este es un tiempo donde yo comienzo una nueva dispensación, un nuevo tiempo en mi gracia, donde me voy a mover con mi presencia y donde el avivamiento va a fluir a mayores extensiones en salvación de almas españolas. Porque todos estamos esperando, Señor, esa sensibilidad en España. Entonces, pero nos toca a nosotros orar, ayunar, preparar nuestro espíritu para que el espíritu del español sea despertado y haya una necesidad que les lleve a decir: sí, Señor, heme aquí. Creo que estamos en el tiempo preciso, pero también que podamos entrar bajo esa voz del Espíritu que nos dice Joel: entrad en clamor, preparad asamblea, porque yo voy a obrar. Y termino con esta palabra precisa que Dios ha puesto en mi corazón en Joel, ¿no? Tocad trompeta en Sión, dice acá, ¿no? Tocad trompeta en España, tocad trompeta en cada una de las comunidades y dad alarma, aleluya, porque yo voy a hacer obras de poder. Y luego en Joel 2:15 vuelve a hablar: tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea,
reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salgan de la cámara el novio y de su tálamo la novia. Entonces nos está haciendo un llamado a esa búsqueda familiar, a esa búsqueda congregacional, a esa búsqueda donde con esperanza de que vamos a ver en medio de tanta oscuridad el avivamiento y el poder de Dios en esta nación. Lo creemos, lo creemos. Amén. Pues queridas, amadas pastoras, muchísimas gracias por todo lo que habéis compartido, por haber estado en este programa de Soy Mujer, y un beso para todas. Gracias Y por la invitación. un placer, un Un placer. privilegio. Ha sido lindo Me encanta estar estar con aquí. vosotras y escucharos. Hasta otra. Gracias. Hasta la próxima. Que Dios os bendiga. Bendiciones. Dios te bendiga. Agradecemos a Dios por la vida de nuestras invitadas y de todas las mujeres y los hombres que han venido a España llamados por Dios para sembrar su palabra, el Evangelio de las buenas noticias de salvación que muchas personas recibieron. Misioneros y misioneras vinieron a España en los siglos pasados desde Inglaterra, Estados Unidos, Alemania y otros países y han bendecido abundantemente nuestro país. Podríamos dar nombres, lugares, colegios evangélicos abiertos, iglesias levantadas en pequeños pueblos y en ciudades, pero no lo hacemos porque nos olvidaríamos de muchos de ellos. Este programa quiere hacer memoria de todas estas personas y agradecer a Dios por sus vidas. Ya más cerca en el tiempo, hoy recibimos el testimonio de estas mujeres misioneras que también fueron llamadas por Dios para bendecir España. España está en la agenda de Dios. ¡Aleluya! Sí, no dudemos esto, aún nos queda mucho por sembrar y mucho por recoger aquí en nuestro querido país. Tenemos por delante unos años apasionantes. Dios está despertando el corazón de muchas organizaciones cristianas y de líderes espirituales de otros países que confirman que se acerca un tiempo señalado de Dios para bendecir la península ibérica, España y Portugal. Recordemos estas palabras de Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 35. Dice así: ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Queridas amigas, levantemos nuestros ojos para ver lo que Dios ya está haciendo. No seamos solo espectadoras, preparémonos en todos los sentidos para hacer la obra que Dios quiere que hagamos. Somos obreras de Dios. Todas nosotras ya tenemos un llamado para hacer discípulas y no vamos a tener que ir lejos. La gracia de Dios viene sobre España. Y recordamos que Soy Mujer es un programa hecho por mujeres y para mujeres, presentado por la Consejería de la Mujer del CEM, Consejo Evangélico de Madrid, y que la gracia y la paz de Jesús esté con todas vosotras.